Estamos. Y nosotros más que nada no teníamos las dudas, sino porque eran solo dos observaciones que nos hizo. Sí, yo les pediría, a ver, ya acá tengo, una de las imágenes de los tipos de cobertura, uso del suelo, que yo sé que lo hicieron, obvio, pero no lo vi en la memoria. Cualquier cosa, eso lo tienen que tener o prepárenlo como un plan o algo. Y segundo, cuando les digo que no se justifica la condición de humedad considerada, ustedes, si mal no recuerdo, bueno, en la condición que ustedes trabajaron, puede que haya sido condición de humedad 2 o 3. Tres, ingeniera, tipo húmeda. Bien. Yo le pediría que verifiquen bien si esa es la condición que correspondía. Si es así, justifíquenla. Si no es así, si mal no recuerdo, ustedes en el modelo hicieron correr para condición 2. Bien, bien, bien. Corregimos y aclaramos ahí, ingeniera. Y después, ingeniera, si bien no Sí. es una Y duda, ingeniera, con respecto al valor que nos da al sí, sí. final del caudal, porque también hablando con el ingeniero Gervasoni, nos decía de que era un valor muy grande. Por lo que, bueno, también tomando en cuenta bueno, los datos de que pasaron ahí por el grupo, usamos los otros datos para determinar el caudal a partir del método de Pulse. Entonces, bueno, más que nada también para ahí preguntarle si el valor que nos da es demasiado grande, por lo que tenemos que nosotros empezar a corregir todo o dejarlo ahí y usar los valores que nos dan, obviamente, ahí por el grupo Mariela. Sí, mira, antes de ayer estuve hablando con Gervasoni, con el ingeniero, y me decía, tienen que tener en cuenta una cosa, es una cuenca de 1000 kilómetros cuadrados, es una cuenca bastante grande, ¿sí? La cuenca de Escava, no me acuerdo ahora cuánto tiene, pero debe estar por ahí cerca la cuenca de Escava. Entonces, es lógico que esté dando unos valores de precipitación de caudal tan grandes. Lógico en cierto punto, y no tan lógico, porque hay algunos grupos que hasta 11.000 metros cúbicos segundo sacaron, ¿no es cierto? Eso no es tan lógico. Pero por eso yo les digo a ustedes, consideren bien, analicen bien si corresponde condición de humedad antecedente 2 o 3. En algunos casos, a veces uno suele decir que, por ejemplo, en las cuencas bajas, eso cuando uno tiene un poco más de información, ¿no? Uno puede decir que en las cuencas bajas puede ser real que tengamos humedad antecedente en condición 3, en las cuencas más altas, ya superando los 2000 metros sobre el nivel del mar, puede que no sea tan común que haya humedad antecedente 3. Entonces, a veces uno, pero eso con información y con criterio, puede llegar a decir que las cuencas ubicadas hacia aguas arriba le pone una condición 2 y las combina con cuencas en condición 3. Eso puede llegar a ser, eso mucho depende del criterio del que está modelando. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para ver si ese valor que les está dando a ustedes es un valor más o menos real? Algo que entre todas las consultas que hemos tenido, no hemos llegado a ver qué hacíamos con el resultado, ¿no es cierto? Y nosotros lo último que nos quedó de hablar es decir, bueno, a ver, nos va a salir un valor de caudal y lo que podríamos hacer, que es algo que ustedes pueden hacer, es, por ejemplo, ir y sacar la sección que tiene el río a la altura del dique, el Tala. Y hagan un modelo, ni siquiera hay que hacerlo, lo ideal sería podríamos hacer un GERRAS, digamos, y empezar a tirar valores de caudal y ver hasta qué punto llega el tirante. Y con eso, más la visita a campo que nosotros pudiéramos hacer y vemos algunas marcas o le preguntamos a la gente que vive por ahí, señora, ¿hasta dónde se acuerda usted
llegó el caudal y la gente en el campo siempre se acuerda. Me acuerdo cuando cumplió años mi hija, ese año el agua llegó hasta acá y qué sé yo. Entonces nosotros lo que hacemos es empezar a relacionar tirantes en la zona con caudales que nos puede estar generando el modelo. Entonces lo que uno hace es ver qué valores pueden llegar a ser reales o no. Y uno así empieza a validar el valor que le sale. En este caso puede llegar a ser un caudal muy elevado, puede pasar porque ustedes todavía no tienen experiencia en fijar los valores de CN, entonces puede llegar a estar dando valores un poquito altos. Aún así, el embalse con el cual ustedes están trabajando es un embalse muy chiquito, ¿no es cierto? Entonces es lógico, miren el embalse Escava, que ustedes más o menos saben la magnitud que tiene, el vertedero de Escava está dimensionado para 1000 litros segundos. Fíjense el tamaño de embalse, ¿sí? Y para qué caudal fue dimensionado. Ustedes, en cambio, tienen un embalse muy chiquito, donde esta magnitud de caudal lo deja lleno, no sé, en la primera media hora, creo que ya se les va a llenar el embalse, por lo que me han dicho, las características que tiene su embalse. ¿Por qué se les dio esas características de embalse? Porque la idea es, en esa zona no había un embalse dimensionado, por eso tiene problemas, eso a continuación les comento, esa zona tiene problemas de falta de agua. Ustedes se habrán dado cuenta un poco por el balance que hicieron que se necesita más agua. Entonces, como en ese lugar no se ha detectado un lugar factible de poder hacer un represamiento, lo que están haciendo la gente, los regantes, es empezar a buscar pequeñas represitas. Entonces esas pequeñas represas, cuando uno hace un embalse lateral, no necesariamente va a entrar el caudal que te eroga toda la cuenca, porque ustedes van a poner un dique derivador, va a ingresar el agua en el canal y de ahí lo van a llevar a la represa. Ustedes están haciendo el supuesto de que el vaso que les dieron están haciendo como si fuese Escava, digamos, ¿no es cierto? O sea, ponen la represa y de ahí empieza a llegar el caudal. Por eso es que esta magnitud de caudales está siendo tan grande para el tamaño de presa, de vaso que ustedes tienen. Entonces, lo que había quedado el ingeniero Gervasoni, no sé si les dijo o no, por lo menos a mí me había comentado eso, que el hidrograma que yo les había pasado en un principio, que le pasó Mariela por el grupo, él incluso lo iba a reducir aún más para que sea proporcional al tamaño de embalse que les había dado. No sé si eso hizo él con ustedes ahora. Sí, lo dividió en 3, a todos los datos. Bien. Lo importante de esto es que ustedes, digamos, por lo menos en el HMS, ustedes ya saben que para modelar una cuenca hay que dividir en subcuencas, hay que determinar los parámetros de cada subcuenca, armar el modelo, y de ese caudal que ustedes están sacando se debería verificar según datos de campo. Eso es lo más importante del HMS, ustedes ya lo hicieron. Lo que sería importante también que ustedes vean en el HMS es la forma con la que ingresaron el hietograma y la forma que termina teniendo el hidrograma. Ustedes fíjense que el momento de mayor intensidad, obviamente que no va a coincidir con el momento del pico, porque toda esa lluvia tiene que transitar, tiene que transformarse en escorrentía, y tiene que llegar hasta el punto final de la cuenca. Para eso pasa un determinado tiempo. Eso es lo más importante que ustedes tienen que ver. Entonces, al ingeniero, a Gustavo, al haberles dicho, dividan en 3 las ordenadas, es como que se mantiene la forma del hidrograma, pero están bajando todos los caudales picos, ¿no es cierto? Bueno, eso no es real, digamos, no es lo que uno hace en la vida profesional, pero en este caso fue necesario por el tamaño de vaso que estaban considerando. Algo que uno suele hacer en la vida profesional, los hidráulicos, es que el hidrólogo le genera el hidrograma y el hidráulico analiza si no le corta el pico, si el pico dura poco tiempo, si el pico dura, no sé, estoy diciendo algo que no tengo idea, pero si el pico dura 10 minutos, prefieren cortarle el pico hasta un cierto valor
considerando que ese caudal que va a estar transitando, pasando por sobre la hora durante 10 minutos, media hora, no va a ocasionar grandes destrozos en la obra, pero el beneficio económico puede llegar a ser importante. La diferencia económica entre considerar ese pico y bajarle un poquito puede llegar a ser importante. Esas son consideraciones otra vez desde el parte hidráulico, que con la experiencia con la experiencia de estar viendo varias de estas cosas uno va teniendo. Pero eso como anecdótico en estos momentos. Lo importante que quiero que entiendan que lo que han sacado del modelo tal vez sea un poquito exagerado por la falta de experiencia que ustedes tienen, pero no está muy lejos de la realidad. Yo sí le pediría al grupo 3 que analicen bien en qué condición antecedente van a terminar trabajando, y una vez que decidan en qué condición de humedad antecedente van a trabajar, cambien esa partecita del informe, ¿sí? Que ahí decidan en qué condición eso les va a cambiar el caudal, si es en condición 3 o en condición 2 o en condición 1. Bien, ingeniera, entendido. Muchas gracias. De nada. Bueno, si no hay nadie más que tenga alguna consulta, vamos a fijar, porque hay algunos grupos que si yo tuviera que dar poner en estos momentos una valoración a la presentación del trabajo, hay algunos grupos que la verdad tendría que poner que ni siquiera cumplieron los objetivos. Entonces, vamos a fijar una fecha más para que corrijan lo que puedan corregir, pero que no se puede extender mucho más en el tiempo. Yo voy a preguntarle yo sé que con el ingeniero Gervasoni creo que entregan hoy o mañana, como van a estar un poco desocupados, yo voy a preguntar cuándo es la fecha en la que ustedes ya van a tener la exposición, o cuándo el ingeniero Gervasoni le va a dar su devolución, como para más o menos fijar días antes de que ustedes tengan ese próximo trabajo a hacer, o no sé cómo quedarán con eso. Yo quiero creer que tal vez hasta el día viernes o el día lunes, si Dios quiere, yo pueda ponerles una fecha más de entrega. Sí les voy a pedir que hay algunos grupos, no podría decirles en estos momentos cuál, sean un poquito más ordenados en los archivos que están enviando. Por ejemplo, el tema de las capas del Google Earth fue muy difícil entender esos archivos. ¿Dónde más? Las memorias. Chicos, las memorias no están siendo, o sea, si bien entiendo, mandaron archivos Excel, pero tienen que entender que la memoria que ustedes mandan tiene que decir todo. Y si hay alguna tabla que es muy grande, ustedes tienen que poner un pequeño ejemplo de la tabla, como han puesto algunos de sus compañeros, y que, por ejemplo, la tabla donde han calculado el CN, la tabla obviamente que donde han calculado el CN es muy grande, ¿no es cierto? Porque han ido poniendo los distintos tipos de suelo, los distintos tipos de cobertura, y ahí han ido ponderando en la misma tabla. Esa tabla, por supuesto que no es necesario que la ponga. Alguno de ustedes ha puesto como un pequeño ejemplo de cálculo
y nada más, y después pusieron la tabla final de resultados, ¿no es cierto? Los valores de CN. Hay algunos grupos que ni siquiera pusieron la tabla final de resultados, mucho menos pusieron alguna tabla preliminar o algún ejemplo, y simplemente pusieron la teoría y ni siquiera dijeron qué tipo de suelo se consideró, ni y la cobertura tampoco hicieron una captura de pantalla, o mucho menos un plano, sino que simplemente consideraron que con el Google yo ya tenía que ir a ver qué tipo de suelos y empezar a cruzar eso con el Excel. Eh, el cruzar eso en el Excel y el Google Earth es como para que yo más o menos pueda ver si se equivocaron en algo, pero la memoria tiene que estar todo. Alguien que lea la memoria tiene que entender todo el proceso que ustedes realizaron del comienzo al final. Y particularmente tienen que estar los parámetros que ingresaron al modelo. No pueden no estar los parámetros, porque si esto, por ejemplo, cuando uno manda un estudio hidrológico para un proyecto, a ustedes lo van a contratar, por ejemplo, no sé, la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación los contrató para hacer la reparación del dique El Tala. Ustedes van a tener que mandar, así como me mandaron a mí, el informe, las tablas Excel donde se realizaron todos los cálculos si fuera necesario y el modelo. El hombrecito que les corrija, porque a nosotros también, cuando ustedes sean profesionales y ustedes presenten el proyecto, va a haber alguien que les va a recibir ese proyecto. Si yo quisiera, o sea, el inspector que ustedes tengan quisiera, podría armar él el modelo, sin que ustedes se lo manden. Pónganle que ustedes no le mandan el modelo. El inspector que ustedes reciban, que reciban su trabajo, tiene que tener todos los parámetros para armar el modelo de nuevo, en la versión que quiera, 4.8, 3.5, en la versión que quiera, pero los parámetros que usaron en el modelo. Y hay grupos que ni siquiera pusieron eso. Entonces, yo con todo el amor del mundo fui, volví y todo. Entonces yo ahora en esta nueva presentación, aquellos grupos que ya saben quiénes han puesto más o menos información, completen y traten de hacerlo un poquito mejor. Yo entiendo que es difícil, pero ahora ya con la idea armada, ustedes ya van a saber dónde es que han estado un poquito más flojos o no. Tampoco digo que haya 100 hojas de informe y llenen de tablas, no. Sean también un poquito más pícaros en ver qué conviene poner para que el informe se entienda. Después, los modelos del HMS, obviamente, así como ustedes tuvieron problemas para hacerlos correr, cada uno usó una versión distinta del HMS y tuve muchos problemas para abrirlos a los archivos. Y si ustedes no me ponen los resultados en el informe, yo no, y tampoco puedo abrir los archivos HMS que me mandaron, como que es difícil también ver qué es lo que ustedes han hecho. Entonces yo le pediría que en los resultados también coloquen el hidrograma, un hidrograma de una subcuenca, el hidrograma final, del nodo final, y tiene que venir una pequeña descripción diciendo en el hidrograma 1 se observa la generación de la transformación precipitación escorrentía, qué sé yo, de la cuenca tal, y en el final ustedes tienen que poner qué valor es, porque algunos de ustedes directamente me han hecho la captura de pantalla del hidrograma y no me dicen qué valor es el caudal al pico. ¿Sí? Entonces el objetivo de todo del trabajo al inicio debería estar diciendo, el objetivo de este trabajo es obtener el caudal para un tiempo de retorno de 100 años. Y cuando termina el trabajo, tiene que decir la frase, entonces el caudal para un tiempo de retorno de 100 años es de tal valor. Eso, fíjense chicos, traté de ser lo más clara posible en las observaciones. Este era el momento para que ustedes me pregunten las dudas o algo que no hayan entendido de las observaciones. Si no tienen dudas, quiere decir que he sido lo suficientemente clara, así que espero que
yo les voy a fijar la fecha entre mañana, pasado mañana, cuando ya pueda hablar con Gustavo y me diga, tenga él una fecha más cierta de la devolución de su trabajo, y yo ya les fijo fecha. Vayan trabajando pensando que puede llegar a ser el viernes o puede llegar a ser el lunes. Cualquier Ingeniera, cosa yo me estoy mandando a Mariela al grupo. Sí. quería mencionarle que estamos en mesa de finales y la última mesa es el 12, la cual nos presentamos varios. Sí, la mayoría. Ajá. No, no puede ser para después. La verdad que yo no le voy a poder decir si va a poder ser para después. Yo lo que le voy a plantear es al jefe de cátedra, ¿no es cierto? Porque si yo les digo para después, al ingeniero Gervasoni le van a decir para una semana después, y las promociones se tendrían que estar mandando en la primera o segunda semana, creo, de agosto. Si se les complica mucho, chicos, yo cierro acá, digamos, y hago la valoración en estos momentos. Yo, porque hay algunos grupos que están, y habrán visto por las observaciones, y como les digo, algunos grupos han sacado un caudal de 11.000 metros cúbicos. Es como que demasiado. Yo voy a hablar y les voy a decir, más tardar mañana, para cuándo podría ser una fecha probable del informe. Si me dice el ingeniero Díaz de que no hay más tiempo, bueno, no voy a poder darles otra fecha de presentación. Pero yo ya dependo de las fechas que ya el ingeniero Díaz quiera cerrar, que tampoco depende de él, sino que depende de las fechas que ya pone sección alumnos para cerrar las promociones, si las hubiera, o las regularidades, que es lo más importante. Bien, ingeniero, ¿le puedo hacer una consulta de las observaciones del grupo 7 antes que cerremos? ¿Sí? Déjame que busque el grupo 7. Sí. Decime. Es respecto a la discretización para ingresar el hidrograma al programa. Usted nos brindó las horas, nos brindó las precipitaciones cada hora, y hectograma. Nos brindó las precipitaciones cada hora, y nosotros en el Excel hicimos una interpolación y sacamos los valores cada media hora, porque el ingeniero Gervasoni quería cada ese tiempo los resultados. No sé si hacerlo cada 15 minutos, que era como usted había nombrado en alguna consulta, o si está mal que hayamos interpolado. Está mal que hayan interpolado. ¿Por qué? Porque si ustedes suman, si ustedes tienen una precipitación de 200 milímetros con valores delta T cada una hora, y eso suma en total 200 milímetros, por ejemplo, si ustedes toman un delta T de 30 minutos, la suma de la precipitación siempre tiene que dar 200 milímetros. No puede dar 400 o 300 milímetros, porque la tormenta es la misma. Lo que nosotros estamos haciendo es darle una nueva, o sea, interpolar, si llamémosles así, cada 30 minutos. Pero no puedo hacer aparecer más agua de la que llovió ese día, y ustedes están teniendo ese problema. Sí. ¿Sí? Si en una hora llovió 57 milímetros, en 4 tiempos de 15 minutos no puede estar lloviendo más de 50 milímetros. O sea que esos 50 milímetros tienen que estar distribuidos en esos en 4 tiempos de 15. Bien. Sí, ya entendí. Sí. Ese es el error que han cometido. Bien. Bueno, y segundo, en algún momento de la consulta, no sé cómo, les dije de que
vean si el programa les deja ingresar el hietograma con el tiempo que tienen y si les permite dar como resultado un hidrograma con un delta T menor. Algunos de sus compañeros lo hicieron y el programa se los permitió. Entonces pueden hacer las dos cosas, o empezar a dar ese delta, a discretizar la tormenta en un tiempo delta T de 15, o ver si la versión en la que ustedes trabajaron les permite hacer esto, y ingresar el hietograma con un delta T y pedirle al programa que genere el hidrograma con otro delta T. Ah, buenísimo. Bien, ya voy a averiguar. Gracias. Les diría que hay, no sé si uno o dos grupos, creo que uno, donde la subdivisión de cuencas la plantearon muy mal. Y yo estuve viendo que no, fue justamente un grupo que no participó mucho en las consultas. Creo que uno o dos grupos fueron que estaban como muy feas, la verdad. Les pediría por favor de que ese grupo va a tener más trabajo que el resto. Ese sí se tendrá que poner las pilas bastante para poder hacer porque es uno de los grupos más complicados. Ingeniera, el grupo 2 nos puso algo de las cuencas. Nosotros tendremos que volver a hacer como de la elección de cómo habíamos A hecho. ver, ya me fijo. No, ahí les hice el comentario. No es la mejor, no, tal vez no le dé algo muy lindo, pero Sí. no es necesario que lo cambien. Bien. No sería necesario, pero sí mejor en todo lo otro que hay, que yo vi que había como muchas cositas por el otro lado para poder corregir. Porque lo importante de esto es que la subdivisión que ustedes hicieron coincide con el modelo que cargaron. Sí. Hay otro grupo que planteó una subdivisión de cuencas y el modelo que han hecho es cualquier otra cosa. O sea, ya la subdivisión de cuencas estaba media fiera, el modelo estaba peor. Así que no es el caso de ustedes. Sí sepan que no es la mejor de todas. Bien. Bien. Gracias. Ingeniera, ¿Sí? buenas tardes, disculpe que la moleste, entré medio tarde. ¿Dónde aparecen las correcciones? Nosotros somos el grupo número 4. En el aula, cuando ustedes hicieron la entrega, ahí les Bien, aparece los comentarios. bien, gracias. Ingeniera, le hago una consulta. Nosotros nos preguntó si usamos el HMS para dividir en las subcuencas. Eh, digamos, está mal. Nosotros, más que todo, también lo fuimos corroborando en las consultas y nos había dicho que estaba bien. Queremos saber si, bueno, somos el grupo número 1. ¿Qué grupo sos? Creo que, a ver, ya te digo, ¿a dónde iba orientada la observación? En No, el es más bien comentario una pregunta. nuestro, Fíjense en sí, cómo está. Fíjense cómo está, está con un signo de pregunta, porque ustedes, si mal no recuerdo, ustedes hacen como una pequeña introducción donde dicen que para la división de cuencas se usó el programa HMS. Y ustedes, pregunto yo,
Por eso está puesto como una pregunta. ¿Ustedes usaron el HMS para subdividir en cuencas o Claro, usaron otro no, programa? está mal ese comentario en ¿Para qué general. usaron el HMS? Ah, bien, a eso apuntaba. Bien, bien, muchísimas gracias, ahora sí. Ingeniera, nosotros somos el grupo 8. No sé si se refería a usted sobre las cuencas sobre nosotros, porque nos marca unas par de coordenadas. A ver, espérame que encuentre. Un compañero le envió un correo también, no sé si le puedo responder. Grupo 8 me dijiste. Sí, A ver, espera. Estoy tratando de acordarme porque me han vuelto loca, les aclaro. No hubo, lo bueno es que salvo que eso sí es un llamado de atención para todos, sí puedo decir de bueno que no hubo un modelo igual al otro. O sea que cada grupo ha intentado, dentro de sus posibilidades y de sus criterios, el planteo de una subdivisión de cuenca. No así, por ejemplo, el tema del hietograma, que todos han tenido problemas con el hietograma, por una u otra cosa. Pero de repente hay alguien, algún grupo ha pasado el cálculo que había hecho, y de repente hay como 3 grupos, o no sé si 4 grupos, que han tomado el mismo Excel, pero ni siquiera lo van a mejorar, chicos, o van a verificar lo que le están pasando para saber si lo que están copiando es correcto o no. Entonces todos estos grupos tienen el mismo error. Así que cuidado con eso. No digo que no haya que tomar. Tomemos lo que algún compañero nos pasa, pero siempre verifiquemos, porque si no quedamos peor que el grupo que lo generó. Grupo 8 me habías dicho, ¿no? sí, ingeniera. Ustedes en el inicio del informe, la primera área que mandaron, allá cuando el ingeniero Comba les pidió el trabajo por primera vez, cerrar la cuenca, ustedes habían mandado 993 kilómetros cuadrados. Y ahora, y yo me acuerdo que en ese momento yo nombré a 3 o 4 grupos donde les dije que estaba muy fea el área que habían mandado. Había grupos que en ese momento habían mandado 500 kilómetros cuadrados. Era como un valor muy, muy, muy feo. Lo que sí les dije a los otros grupos es que no quiere decir que su área esté bien, perfecta, sino que si hay algún error, búsquenlo, va a ser algún detalle. Pero en su caso ustedes disminuyeron el área. Y me llamaba la atención, no recuerdo ahora bien en qué sector, creo que yo les mandé las coordenadas. Sí, sí. Fíjense en ese punto, porque si llegan a ver, si llega a ser mucha la diferencia en alguno de esos puntos, cambien el área de la cuenca, ¿sí? No se pongan a cambiar, a calcular de nuevo el CN y todo, porque no va a cambiar mucho el valor de CN, porque no es que de repente una cuenca va a tener 10 kilómetros cuadrados y era de 200, no, había un cierto error. He marcado ahí esos 3 puntos que les di para que ustedes vean dónde es que había otros errores más chiquitos, pero en estos 3 puntos era como muy importante que ustedes se dieran cuenta que había algo que estaba mal. Verifiquen de esos puntos si es muy grande la diferencia de área que les da, como para cambiar el valor del área. No así el valor de CN, porque no va a cambiar mucho, tampoco creo que cambie mucho el tiempo de concentración. Igual verifíquenlo, pero creería que no va a ser necesario que cambien muchos más parámetros, salvo el área.
que va a ser muy poquito igual, chicos, pero había algunos errores muy particulares en esos puntos que les marqué. Ah, bueno, ingeniera, gracias. Bueno, si no tienen más dudas, yo mañana más tardar ya les voy a estar fijando si presentamos de nuevo el práctico y cuándo, si es que es posible, y si no, les estaré avisando que, bueno, decidieron de que no haya más presentaciones y nos quedamos con esta, y bueno, les voy a estar avisando cualquier cosa. Ingeniera, disculpe, ingeniera, ¿podríamos hablar con ¿Sí? usted ahora antes que se desconecte? Nosotros somos el grupo 9. Sí. Sí. Después nos quedamos con usted. Bueno, muchas gracias.